Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de la farándula turca. Para los que son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Aquí en el canal amamos el drama, las noticias de espectáculos, los secretos de la industria y sobre todo la farándula turca que nos tiene al borde del asiento. Y hoy tenemos un tema que va a encender los motores de la especulación. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y secretos que rodea a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los amados, los odiados, los que nos hicieron soñar con el amor perfecto, los que nos rompieron el corazón, y el drama que ha envuelto su relación desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Love is in the Air, y no solo eso. Hoy vamos a explorar un escenario que ha encendido las redes sociales y que promete dejarnos con la boca abierta. El presunto Kerem espió a Hande secretamente amor a distancia en el escenario imperdible. Sí, lo has oído bien. Un verdadero thriller romántico digno de una novela turca. Prepárense para el análisis más exhaustivo. Asterisco el contexto, un romance que conquistó la pantalla y el corazón de millones asterisco. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este fascinante dúo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más emblemáticos y exitosos de Turquía. Su popularidad trasciende fronteras, atrayendo a fans de todo el mundo con su carisma, talento y por supuesto su innegable belleza. La chispa que encendió el fuego de su romance ocurrió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. En la serie interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, dos personajes que pasaban de la rivalidad a la pasión, y cuya química traspasó la pantalla de manera innegable. La conexión entre Kerem y Hande era palpable y la forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos cautivó a millones de espectadores. Para muchos su amor en la vida real parecía ser el cuento de hadas perfecto, dos estrellas jóvenes, guapos, talentosos y enamorados, con una historia que parecía sacada de una película romántica. El amor a primera vista, los juegos de miradas, los momentos cómplices, todo parecía indicar que su romance estaba destinado a ser. Durante la filmación de Love is in the Air, los rumores sobre su relación se intensificaron, alimentando la emoción de los fans que anhelaban ver su amor florecer fuera de la pantalla. Las fotos de paparazzi, los vídeos filtrados y las declaraciones sutiles de ambos actores confirmaron lo que muchos sospechaban: Kerem y Hande estaban enamorados y su relación estaba comenzando a tomar forma. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, y especialmente en el vertiginoso mundo de la farándula, el camino no siempre es sencillo. Y como suele suceder en estos casos, el amor entre Kerem y Hande lamentablemente no duró para siempre. Después de un tiempo de noviazgo, lleno de momentos felices y muestras públicas de afecto, su relación llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto y ávidos de respuestas. La ruptura, especulaciones, rumores y secretos a la sombra ***. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe para muchos. La pareja, que parecía tan sólida y enamorada, de repente se separaba, generando una ola de especulaciones y rumores que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido tomar caminos separados? ¿Qué había fallado en su relación? Como suele ocurrir en estos casos, el motivo exacto de la ruptura nunca se ha confirmado oficialmente. Kerem y Hande optaron por mantener silencio, evitando dar explicaciones públicas y protegiendo su privacidad. Sin embargo, las especulaciones y los rumores no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad y el morbo de los fans y la prensa del corazón. Entre las teorías más populares, se mencionaron posibles infidelidades, presiones de la fama y la agenda mediática, diferencias irreconciliables y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Algunos especularon sobre la incompatibilidad de sus personalidades, mientras que otros apuntaron a la presión de las agencias de representación y las agendas de trabajo. La verdad probablemente solo la conocen ellos, pero el misterio ha sido un combustible para las especulaciones. La falta de una explicación oficial solo sirvió para avivar la llama de la curiosidad y el drama. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en publicar artículos y rumores sobre la ruptura, analizando cada detalle de sus vidas y buscando cualquier pista que pudiera revelar el motivo de su separación.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y análisis sobre la situación, dividiendo a los fans en bandos y alimentando la controversia. El escenario imperdible, espionaje, amor a distancia y el rumor que enciende las redes. Y es precisamente en este contexto de rumores, especulaciones y misterio donde el drama se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas, Kerem, tras la ruptura, no habría superado del todo a Hande. Y aquí es donde entra en juego el supuesto espionaje y el escenario imperdible que vamos a desglosar hoy. Imaginen la escena: Hande, una actriz con una agenda apretada, con proyectos y eventos por todo el mundo, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, consolidando su carrera como una de las figuras más importantes de la industria. Y Kerem, aparentemente buscando cualquier oportunidad para verla, aunque sea secretamente a la distancia. Se dice, y repito, se dice, que Kerem ha hecho todo lo posible para estar cerca de Hande, que ha asistido a eventos donde ella ha estado presente, que ha intentado estar al tanto de sus proyectos profesionales e incluso ha investigado sus movimientos. Aunque la palabra stalker podría ser exagerada, la idea es que Kerem ha estado muy pendiente de ella, siguiendo de cerca su carrera y su vida personal. El escenario imperdible del que vamos a hablar hoy, el que ha generado tanta polémica y debate en las redes sociales, involucra un set de filmación. Sí, han oído bien. Se rumorea que Kerem, al enterarse de que Hande estaba trabajando en un nuevo proyecto, hizo lo posible por estar, digamos, cerca de la acción, por verla aunque fuera de lejos, y por sentir de alguna manera que estaba presente en su vida. La idea de que Kerem se haya acercado al set de filmación donde Hande estaba trabajando ha desatado una ola de especulaciones y debate en las redes sociales. Algunos se han mostrado escépticos cuestionando la veracidad del rumor, mientras que otros han defendido el comportamiento de Kerem, argumentando que es normal que alguien que ha amado a otra persona sienta curiosidad y quiera saber cómo está, especialmente en un entorno donde compartieron momentos tan especiales. Y aquí es donde el amor a distancia entra en juego, agregando una capa adicional de intriga y romanticismo. Porque claro, si Kerem estaba cerca, si estaba en el set, no podía acercarse a ella públicamente. No podía mostrarse como un pretendiente o un admirador. La presión mediática, los nuevos amores de Hande y el recuerdo de la ruptura estarían presentes en cada paso. ¿Qué hacer entonces? Pues, según los rumores, espiar. ¿Observar de lejos? ¿Mantener una presencia discreta y silenciosa? La solución perfecta para un amor que busca una segunda oportunidad, o quizá simplemente para un corazón que no ha logrado olvidar. Ahora entremos en detalles más jugosos. Como dijimos, no hay pruebas concretas, ni fotos, ni vídeos que confirmen esta supuesta acción. Obviamente, si fuera cierto, sería un secreto bien guardado. Pero la información que ha circulado, y que ha sido compartida por fuentes anónimas y rumores en redes sociales, habla de Kerem visitando el set de filmación donde Hande estaba trabajando, utilizando alguna excusa como la de visitar a un amigo o apoyar a un compañero de trabajo. Claro, como si alguien no tuviera amigos en un set de filmación. El punto clave es que, según los chismosos y los informantes, Kerem no solo visitó el set, sino que estuvo muy pendiente de lo que pasaba. Observando a Hande desde la distancia, siguiendo sus movimientos, buscando cualquier oportunidad para interactuar. Y cuando decimos interactuar, no nos referimos a pedirle un autógrafo, ni a saludarla públicamente. Nos referimos a miradas furtivas, a conversaciones a escondidas, a gestos sutiles y, sobre todo, amor a distancia. Un amor que se manifiesta en la observación, en la nostalgia y en el deseo de volver a conectar, aunque sea por unos instantes. Imaginen la escena: Hande concentrada en su trabajo, hermosa como siempre, irradiando esa luz que la caracteriza. Y Kerem en un rincón observándola con el corazón latiendo con fuerza, probablemente recordando viejos tiempos, momentos compartidos, y tal vez, soñando con un futuro que se truncó. Drama puro. Una película en tiempo real. La pregunta que surge, y que ha generado un intenso debate entre los seguidores, es: ¿por qué Kerem haría esto? ¿Es que realmente no ha superado a Hande? ¿Es un intento desesperado de reconquistarla? ¿O simplemente es una forma de demostrarle que todavía se preocupa por ella, que su recuerdo sigue vivo en su corazón, a pesar del tiempo y la distancia? ¿Quizá es una mezcla de todo? Esta parte es crucial para entender el porqué de esta supuesta situación. ¿Es amor? ¿Es orgullo herido? ¿Es arrepentimiento?
¿Es una combinación de todas esas emociones y sentimientos encontrados? La verdad, solo ellos la saben. Pero lo que es seguro es que esta situación, de ser cierta, es muy complicada. Es una situación que podría interpretarse de múltiples maneras, dependiendo de la perspectiva de cada uno. En el mundo de la farándula, donde todo se magnifica y se analiza al detalle, cualquier gesto puede ser interpretado y malinterpretado. La prensa del corazón, ávida de noticias, no dudaría en sacar conclusiones apresuradas y en alimentar los rumores. Las redes sociales, siempre dispuestas a opinar y a juzgar, se encenderían con comentarios, memes y análisis. Y claro, el amor a distancia entra en escena, agregando una capa más de complejidad. Porque si Kerem estaba allí, observando, ¿qué más podría hacer? No podía acercarse a ella públicamente, la prensa estaría encima, las especulaciones se desatarían, y la imagen de Ande podría verse afectada, especialmente si estuviera en una nueva relación. Así que la única opción, si el rumor es cierto, era mirarla de lejos, soñar, esperar, y quizás alimentar la esperanza de que algún día los caminos pudieran volver a cruzarse de manera más clara y abierta. Los que hayan vivido un amor a distancia saben lo difícil que puede ser. La necesidad de estar cerca, de tocar, de sentir, pero la imposibilidad de hacerlo. La incertidumbre, la soledad, la frustración. Todo se magnifica. Y en este caso, con la presión de la fama, el escrutinio público y el recuerdo de una relación que cautivó a millones de personas, la situación se vuelve aún más difícil. El amor a distancia es un desafío que requiere paciencia, confianza, comunicación y mucha esperanza. Y en el caso de Kerem y Ande, si el rumor es cierto, esa distancia no solo es física, sino también emocional y mediática. ***, ¿cómo se enteró el mundo de este espionaje? Las fuentes, las reacciones y el poder de los rumores ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se enteró el mundo de este supuesto espionaje y amor a distancia? Pues, como suele suceder, y como ya hemos mencionado, a través de testigos. Fuentes anónimas que estuvieron en el set de filmación, personas que notaron la presencia de Kerem, su comportamiento, sus miradas, sus gestos. Y como en todo buen chisme, la información se fue filtrando, de boca en boca, de persona a persona, hasta llegar a los medios de comunicación y a las redes sociales. En el mundo de la farándula, los rumores se propagan como la pólvora, alimentados por la curiosidad, el morbo y la necesidad de saber más sobre la vida de las celebridades. Las fuentes anónimas, los informantes secretos y los testigos son el combustible que impulsa estos rumores y que permite que la información se filtre y se haga pública, a pesar de los esfuerzos de las celebridades por mantener su privacidad. Y por supuesto, la reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se encendieron y los comentarios, análisis y especulaciones se multiplicaron. Algunos se emocionaron con la idea de un posible reencuentro, de una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos y que tanto nos hizo soñar. Otros criticaron a Kerem por su comportamiento, acusándolo de obsesión, de falta de respeto a la nueva vida de Ande y de invadir su privacidad. Y por supuesto, no faltaron los memes y las bromas en redes sociales, que siempre son una forma de aligerar la tensión y de reírse un poco de la situación. Internet nunca decepciona. La división entre los fans fue palpable. Algunos apoyaban a Kerem, argumentando que es normal que alguien sienta nostalgia y añoranza por un amor pasado. Otros defendían a Ande, resaltando su derecho a la privacidad y a rehacer su vida sin ser acosada ni observada. Y por supuesto, hubo quienes se mantuvieron neutrales, prefiriendo esperar a que la verdad saliera a la luz o a que los propios protagonistas se pronunciaran. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo se sintió al saber que Kerem estaba allí? ¿Se sintió incómoda? ¿Feliz? ¿Indiferente? ¿Se dio cuenta de que él la estaba observando? Lamentablemente no tenemos la respuesta a esas preguntas. Ande inteligentemente ha mantenido el silencio sin alimentar los rumores ni dar pie a más especulaciones. Y creo que en este caso es lo mejor que puede hacer. Mantenerse alejada del drama, proteger su privacidad y enfocarse en su carrera es, sin duda, la estrategia más acertada. El silencio de Ande ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de indiferencia, otros como una muestra de respeto, y otros como una estrategia para evitar que la situación se salga de control. Lo cierto es que su silencio ha contribuido a mantener el misterio y a alimentar la curiosidad del público.
Lo importante al final es que este supuesto espionaje y amor a distancia nos deja una cosa clara: el amor, o lo que queda de él, entre Kerem y Hande sigue generando interés. Sigue siendo un tema de conversación, una fuente de drama y especulación. Y eso en el mundo de la farándula es valioso. ***, las lecciones que podemos aprender: amor, fama y el espejismo de la perfección. ***. Ahora, mis amores, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja esta historia de amor, drama y farándula? Primero, que el amor, incluso después de una ruptura, puede ser complicado. Que los sentimientos pueden ser difíciles de controlar, que el pasado puede ser un fantasma que nos persigue, y que a veces es difícil dejar ir a alguien que amamos. El corazón humano es complejo y contradictorio, y el amor, en todas sus formas, es una emoción que nos puede llevar a hacer cosas inesperadas. Segundo, que la fama tiene un precio. Que el escrutinio público puede ser agobiante, que la privacidad es un lujo que no todos pueden permitirse, y que las relaciones amorosas en el ojo público son aún más difíciles de mantener. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a amar y a ser amados, pero la presión mediática y la constante exposición a la opinión pública pueden ser un desafío para cualquier relación. Tercero, que el mundo de la farándula es un circo. Que los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, que las noticias se exageran, se manipulan, y que a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. En este mundo la información se difunde rápidamente y la verdad a menudo se diluye entre rumores, especulaciones y opiniones. Es importante, por lo tanto, ser críticos y no dejarnos llevar por todo lo que leemos o escuchamos. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem y Hande con este supuesto espionaje y amor a distancia es fascinante. Es una historia de amor, de dolor, de pasión, de fama. Nos recuerda que al final, todos somos humanos, con nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones, la fama y la complejidad de la vida. ***, conclusión, un resumen y un llamado a la reflexión. ***. Y ahora, para concluir este análisis exhaustivo, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos desglosado el supuesto espionaje de Kerem a Hande en un set de filmación, analizando los rumores y las especulaciones que han surgido. Hemos analizado la idea de un amor a distancia en el contexto de su relación, explorando las implicaciones emocionales y mediáticas de esta situación. Hemos explorado las posibles razones detrás del comportamiento de Kerem, desde el amor y la nostalgia hasta el orgullo herido y el arrepentimiento. Hemos reflexionado sobre las implicaciones de la fama y el escrutinio público en las relaciones amorosas, y cómo esto afecta la vida de las celebridades. Hemos analizado la reacción del público, los comentarios en redes sociales y el impacto de esta historia en el mundo de la farándula. Finalmente hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, sobre el amor, la fama, la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la privacidad y el respeto. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no se olviden de dejar un comentario. Cuéntenme qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente espió a Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Creen que el amor a distancia puede funcionar, incluso en estas circunstancias? Quiero saber sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle un like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre hay nuevos chismes y dramas que analizar. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, y hasta la próxima. Sigan soñando con el amor, pero siempre con los pies en la tierra.